Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, queridos hermanos, una vez más aquí en su radio para poder compartir la palabra del Señor. Y como veníamos estudiando durante todos estos días, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y el título que estamos teniendo durante toda esta serie es Transformados por su gracia. Así que su gracia, solo su amor, solo su perdón, solo todo lo que Él ha hecho por nosotros, produce esa transformación en nosotros. Hemos estudiado los días anteriores, ya hemos visto desde Romanos 1, 2, 3, 4 y 5, y yo quiero que ahora, en este día, podamos estudiar lo que dice Romanos 6. ¿Sí? Es cierto que hay mucho para aprender, es cierto que hay muchas cosas, pero estamos tratando de tomar alguna pequeña enseñanza de cada uno de los versículos. Repetimos que la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo ya cuando el apóstol Pablo ya era un hombre formado, un hombre mayor, ya era un misionero que había visitado, había recorrido mucho, era un pastor que había sufrido mucho, ya era un hombre que había pasado muchas experiencias y por lo tanto esta carta se la conoce tal vez como la carta con mayor peso teológico para la iglesia, una carta muy importante. Algún escritor dijo alguna vez que si aprendemos Romanos podemos entender casi todo el resto del Nuevo Testamento. Pero bien, quiero que veamos hoy algunas cosas. El título de hoy tiene que ver con esta nueva identidad que tenemos en Jesucristo, ¿sí? Esta nueva identidad que nosotros tenemos. Una carta de identidad o nuestra ID o nuestra identificación nos dice quiénes somos, ¿sí? Nos dice quiénes somos, como nuestro nombre, de dónde somos, ya sea que usted tenga su pasaporte o tenga su licencia de conducir. Allí va a haber información básica de quién es usted y cómo se llama, dónde vive, su peso, su altura. Bien, yo quiero que hoy pensemos en este concepto de identidad, pero con respecto a nuestra identidad cristiana. El texto comienza a decir, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a seguir persistiendo, permaneciendo en el pecado para que la gracia sobreabunde? Este concepto que algunos tienen, que parecería ser que ahora que soy un nuevo cristiano, puedo hacer de mi vida lo que quiero. Puedo seguir viviendo en pecado, puedo seguir no haciendo caso a la palabra de Dios, con tal de vez en cuando ir a la iglesia, de vez en cuando poner alguna ofrenda, creer que de esa manera la gracia del Señor va a alcanzarme. ¿Cuán equivocado estamos? ¿Cuán equivocado estamos? Y todo este tiempo, a partir de este Romanos 6, vamos a estar hablando de ese concepto de la palabra de Dios que es la santificación. Ese tiempo en que hay, desde que yo conozco al Señor y acepto a Cristo en mi corazón, soy bautizado, transformado, hasta que el Señor venga o hasta el Señor me lleve, yo estoy caminando en este tiempo de santidad. Claro, no somos santos de acuerdo a como algunos entienden la santidad, sino este proceso de que el Señor nos ha hecho santos. La Biblia o algunos documentos o la teología dice que tenemos una santidad posicional, esa santidad que la tenemos en el momento que aceptamos a Cristo, hasta el momento que Cristo nos saca del mundo y nos sienta con Cristo, somos hijos de Dios, estamos en la posición de ser hijos de Dios. Hay una santidad perfecta que vamos a obtenerla el día que estemos en su presencia, el día que estemos allí con el Señor. Allí estarán las cosas, como dice el texto, no llanto no habrá, ni tristeza, no habrá dolor, ese lugar especial que estaremos con el Señor. Pero, mientras tanto, vivimos en un tiempo de peregrinaje, que podemos llamarlo práctica, que es donde practicamos día a día nuestra santidad. Como dijo el Señor Jesús, tome cada uno su cruz y sígame. El propósito que tenemos en la vida se ve en este tiempo de vida del día a día. Cómo yo voy a vivir prácticamente mi vida.
¿Cómo voy a comprender lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo voy a tener las actitudes correctas? ¿Qué voluntad voy a poner? Toda la fuerza voy a poner en mí para que poder seguir al Señor. Este texto nos va a llevar a que veamos tres cositas en este día. Yo quiero que, si usted tiene su Biblia o si no, cuando la tenga, vaya luego a ver. De todas maneras, si usted quiere tener las notas de esta reflexión que estamos completando, usted puede ir a la aplicación de Bible o a la versión de Bible y busca Struma en español y usted puede allí entrar y sacar y ver estas notas. Todas las notas de todo lo que yo hablo están en esta aplicación para que usted pueda usarlo. Esta mañana estamos tomando un rico café, así que para tener fuerzas el resto del día. Bien, entonces, vamos a ver tres cosas. Hay algo que nosotros tenemos que conocer algo que tenemos que conocer, que usted y yo tenemos que conocer. Hay algo que tenemos que considerar, y algo que tenemos que consagrar. Si usted iría a la Biblia, va a ver que en los primeros textos, del versículo 1 hasta el verso 6, va a aparecer 3 veces la frase, el verbo saber. ¿Sí? ¿Acaso no saben? Nosotros sabemos. En el 7 también dice, en el 9 dice, sabemos que Cristo. Por eso quiero que nos detengamos allí, hablar del saber. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que saber? Tenemos que conocer que es fundamental entender. ¿Sí? Tenemos que pensar, tenemos que conocer, tenemos que entender. La ignorancia de la verdad, la ignorancia de la palabra de Dios no glorifica a Dios. Y tampoco hace posible que esta gracia transforme mi ser. Yo tengo que conocer. El secreto en esto es empezar a conocer al Señor. Yo tengo que conocer que hemos muerto al pecado. ¿Sí? Primer punto. Que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Este bautismo que cada uno nosotros hemos tenido en nuestras iglesias, donde nos somos sumergidos en agua y luego vamos acá, donde representamos esta tremenda ocasión de lo que hizo, somos muertos en Cristo y volvemos a vivir en Cristo, este símbolo, pero también este paso de fe, este paso de obediencia tan fuerte. ¿Sí? Que aquel que cree en Jesucristo debe bautizarse y ser parte de su cuerpo y comprender que así como somos sumergidos en el agua, somos bautizados en la muerte de Cristo y así como salimos del agua, somos resucitados con Cristo. No es que pase algo místico, pero hay algo tremendo en este hecho, porque usted y yo hemos nacido de nuevo. Allí le preguntaron a Jesús, ¿es que puedo nacer de nuevo, meterme adentro de la panza y madre? No, estamos hablando de un nacimiento espiritual. Yo siempre digo, yo nací un 14 de mayo de 1966, en mi vida natural, yo nací de mi madre, con mi madre, mi padre, pero en el mes de junio de 1978, en el mes de enero de 1978, yo acepté a Cristo en mi corazón como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Y en junio del año siguiente, en el 71, yo fui bautizado. Es mi nacimiento espiritual ese día cuando acepté a Cristo en mi corazón y Él transformó mi vida. Yo reconocí mis pecados y Él sanó, transformó mi vida allí en un enero, en un campamento de adolescentes en el que yo estaba participando. Bien, primera cosa que tenemos que hacer es saber, tenemos que conocer. ¿Qué más sigue diciendo el texto? El segundo, si usted va a leer, fíjese que el 11 dice, de la misma manera también ustedes deben considerarse muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. No permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni se ofrezcan los malos deseos, no ofrezcan sus miembros al pecado. Entonces debemos considerar, debemos estar centrados en el corazón. Si el primero tenía que ver con nuestra mente, el conocer tiene que ver con la mente, el segundo tiene que ver con considerar pensando en el corazón. ¿Sí? Ver que el pecado ya no tiene poder en nosotros. Pablo le dice a los creyentes que están muertos al pecado. Aunque no lo entiendan completamente, está aclarando, está entendiendo de que estamos muertos al pecado. No es suficiente saber que somos nacidos en Cristo, sino que debemos tener fe, considerar esta verdad en nuestra vida. Debemos considerar, debemos estar seguros
darnos cuenta que no reina en nosotros el pecado de nuestro cuerpo mortal, sino que lo estamos obedeciendo al Señor. No permitir que el pecado tenga dominio sobre nosotros, no permitir que el pecado reine en nosotros. Cierto, somos seres humanos de carne y hueso y pecamos, pero una cosa es que yo peque cada día y me equivoque y me arrepiente y busque al Señor, y otra cosa es que yo viva y me deleite en el pecado. Por eso el apóstol Pablo nos habla tan fuerte en esto, ¿sí? Nos dice que debemos conocer, pero también debemos considerar. Mis hermanos, tenemos enemigos de la gracia. Satanás está luchando y atacándonos continuamente. Este mundo en el que vivimos nos está destruyendo. El pensamiento de este mundo, donde en un mundo anticristiano, en un mundo anticristo, ante la iglesia, ante todos los valores que tenemos, antivalores, nos está tratando de modificar los valores que tenemos como cristianos. Y la carne, lo que tenemos adentro, nuestro propio deseo, nuestros propios pecados, nuestra propia vida, nuestros propios ojos, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies que nos llevan. Por eso tenemos que considerar quién somos, ¿sí? Y por último, luego de conocer, de considerar, debemos comprometernos. ¿Cómo debemos comprometernos, consagrarnos? Es presentar delante de Dios. Fíjese, si va conmigo al texto, vaya un ratito hacia allí. Dice, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Entregarse completo en mente, en cuerpo y en alma al Señor. Es un acto voluntario que usted y yo lo hacemos, ¿sí? Yo ya pensé, ya entendí, ya mi corazón ha sido cambiado y ahora tengo que poner en hechos lo que entiendo, en hechos lo que comprendo, en hechos lo que yo sé. Es un acto de mi actitud, yo tengo que cambiar, tengo que actuar. No de ser algo impulsivo, sino o emocional, sino cambiar, ¿sí? Mis hermanos, yo quiero que usted y yo comprendamos la necesidad que tenemos que comprometernos, cambiar. Es tan interesante allí en el Salmo 51 cuando David está sufriendo por su pecado. Dice, mientras callé, mientras me escondía mi pecado, el dolor estaba hasta en mis huesos, y se notaba en su cuerpo físico, en su dolor, en sus labios, en su corazón, en su mente, en sus oídos. Mis hermanos, el pecado daña tremendamente. Consagre su vida a Cristo, consagre toda su vida a Cristo. Tenga presente esto y sepa que la victoria en Cristo es a través de la muerte y de la resurrección. Recuerde que la gracia del Señor es una gracia que nos libera, es una gracia liberadora, es una gracia que sana, es una gracia que nos permite entender que ahora hemos sido libres del pecado, hechos siervos de Dios, tenemos el fruto de la santificación y por lo tanto tenemos vida eterna, somos distintos, nos hemos sido cambiados. Por favor, entendamos que este tiempo que estamos caminando, progresando hacia adelante, estamos marchando camino hacia la eternidad, pero sí estamos disfrutando la presencia de Dios y debemos vivir aquí, el ahora. El propósito de Dios en nuestra vida es que usted venga una vida plena, una vida abundante. El propósito de Dios es que todo el sueño que había de Dios para usted, que prospere, que crezca, que conozca la palabra del Señor, que sea un hombre de bien, una mujer de bien, que sea un joven, un adolescente, una jovencita de bien. Esto es lo que Dios quiere para usted. Este es el propósito de Dios. Usted va a estar amargando su corazón hasta que no conozca el propósito de Dios. Por eso, en esta mañana, recuerde que el apóstol Pablo nos recuerda que para que entendamos nuestra identidad, debemos, ¿qué hacer primero? ¿Qué hacer? Debemos conocer. Debemos conocer, después considerar y tercero, debemos comprometernos. El conocer tiene que ver con nuestra mente, considerar con nuestro corazón y el comprometer con nuestros actos, nuestras manos, nuestros pies, ponernos a hacer. Pero bien, mis hermanos queridos, que Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de Struma en español, aquí en la ciudad de Baton Rouge, transmitiendo para ustedes. Los recordamos, les invitamos todos los domingos a las 10:30 de la mañana, aquí en la Airline Highway y la autopista número 12, en Struma en español, para celebrar y tener un precioso servicio del Señor. Puede buscarnos en los medios sociales, en Instagram, o en Facebook Live, o en Facebook mismo puede encontrarnos, o puede buscar en cualquier
sitio, en Google puede googlear Strummer en Español y encontrar nuestra página web y las cosas que podemos ofrecerle. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.